Estamos hasta las 10:30. Hoy nos vamos a estirar un poquito más, a preparar el almuerzo, porque me parece que la vamos a pasar acá toda la mañana, porque hay muchísimo material. En un ratito viene Hugo Fernando Videla, tiene una nota con el entrenador de Rivadavia Basket, el Colorado Minelli. Nos queda charlar con Pablo Grando, un dibujante, un artista de Rivadavia, que junto a la licenciada en psicología Andrea Lizana están preparando unas actividades que van a realizarlas a través de las redes sociales. Hoy todo es por internet. El que no tiene internet está aislado también. Por eso aquellos que tengan la oportunidad de distraerse con algunas cosas, háganlo. No se dejen llevar por los mensajes y todas esas cuestiones que lo único que hacen es desinformar, alarmar y generar más preocupación. Hay que buscar actividades recreativas. Nos visitan en los estudios de Ciudad FM las nuevas autoridades del Hospital Carlos Saporiti. La directora, doctora Karina Coparoni. ¿Cómo te va, Karina? Buen día. Hola, Hugo. Buen día a toda la audiencia. Y está el doctor Ariel Salboni, que es el subdirector asistencial del hospital. ¿Cómo le va, doctor? Bueno, voy a tratar de vos también, lo voy a tutear al doctor. Buen día, Hugo. Buen día a toda la audiencia. Bueno, recuerdo el día que asumieron, estábamos transmitiendo en vivo para Ciudad FM y los ejes de gestión en el inicio eran totalmente distintos a lo que hoy están realizando. ¿Cambió el virus lo que habían proyectado para el comienzo de la gestión, doctora? Sí, así es. Efectivamente, como adelantamos un poco en la conferencia que hicimos ayer desde el hospital, todos aquellos proyectos que teníamos diferenciados en distintas etapas, a corto, mediano y largo plazo, hoy por hoy fueron dejados de lado y nos ha tocado abocar toda nuestra atención, nuestro personal, nuestro esfuerzo hacia una única agenda, como es el tema de prepararnos para esta contingencia. ¿Y cómo se están preparando? Es la pregunta en cuanto al equipamiento, los insumos, porque eso es lo que la gente inmediatamente consulta. ¿Estamos con todo lo que hace falta para la pandemia en el Saporiti? Hoy por hoy se han tomado distintas acciones. Nosotros podemos tener una lista de compras, tenemos un stock, pero el problema que hay hoy, que lo tienen absolutamente todos los efectores, es que los proveedores de insumos hoy no tienen para abastecer. Ha habido una gran demanda, una demanda que se ha desbordado, entonces muchos de esos proveedores han quedado desabastecidos. Nosotros hemos tomado ciertas precauciones, tenemos stock, hemos hecho un refuerzo de las compras, esas compras han sido duplicadas y en algunos casos hasta triplicadas, y también hemos tomado en paralelo otros recaudos como es el tema de los barbijos, que ya lo habíamos explicado ayer. Doctor, ¿en qué condiciones se encontraron en el hospital cuando asumieron? Bueno, nosotros encontramos un hospital funcionando con total tranquilidad y normalidad, consultorios externos funcionando, servicios de cirugía, maternidad, neonatología, y bueno, con cosas para seguir trabajando y con muchos proyectos en adelante, pero bien, o sea, con una gestión anterior que hizo todo el esfuerzo con las dificultades económicas de la época, con una gestión que con nosotros también trabajó en el último mes y realmente entiendo que hicieron lo que pudieron desde su lugar, y nos transmitieron y nos pasaron todo lo que ellos pudieron hacer, cosa de que nosotros ya contáramos con una ventaja de un tiempito para poder, que gracias a Dios a la fecha eso fue positivo porque nos permitió en torno a esto de la pandemia estar un poco preparados. Pero nos encontramos con un hospital con las dificultades económicas de la época, pero funcionando tranquilamente. ¿Cómo está el recurso humano? Porque para afrontar esto que se viene, la primera trinchera en la guerra que han denominado contra ese enemigo invisible, los pone a los profesionales de la salud y también a los no profesionales de cara a ser los que recepcionan en una primera instancia a los pacientes que llegan con síntomas. Sí, bueno, en cuanto al personal, sobre todo el personal que recepciona al paciente, tanto en la guardia como en el ingreso principal del hospital, estamos trabajando fuerte con eso porque en la preparación
en cuanto a la formación para evitar el contagio, de nuestro propio personal y para evitar que esto signifique una propagación también en la comunidad, una preparación a través de la formación guiada por la infectóloga, la doctora Adriana Medrano. ¿Tienen infectóloga en el hospital? Tenemos infectóloga, la doctora Adriana Medrano, que la tenemos hace 2 semanas trabajando en esto de la pandemia. Ella orienta a un grupo de personas que ya están formadas y que van actualizándose a la fecha con la dinámica de la pandemia y van formando sobre todo al personal que está, digamos, como puerta o como cara visible o como el primer contacto con los pacientes. En principio tenían sus miedos, como toda la sociedad, pero en la medida que se han ido formando, han ido disminuyendo sus miedos, su ansiedad, y empezando a tomar las medidas de precaución que son indispensables para esto, para poder dar un poco más de tranquilidad a la gente, que en realidad eso lo necesitamos, y que tomando las medidas uno puede estar tranquilo. Acá el pánico es lo que puede llevarnos a que hagamos las cosas mal, y yo creo que la formación que todos tenemos, como no solamente los profesionales, sino la sociedad, tiene la obligación de entender bien cómo es que esta enfermedad se propaga de persona a persona, y en función de entender eso va a llevar medidas para no contagiarse y para tranquilizar a los demás. Yo creo que hoy nos tranquilizamos cuidándonos y tranquilizamos a los demás transmitiendo eso, educación con respecto a esto y fomentando el cuidado. Karina, cuando hablamos de protocolo, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo es el accionar cuando dicen tenemos que aplicar el protocolo? Bien, un protocolo o lo que se llama un plan prioritario de manejo es algo así como un flujograma. Por ahí en la industria se conoce como un flujograma. Significa que toda persona o paciente que se aproxima al hospital va a cumplir una serie de pasos, ¿sí? Salteadas, una serie de pasos o etapas, va a pasar a la siguiente, y es la forma que nosotros tenemos de poder detectar un caso potencialmente sospechoso de padecer una infección por coronavirus, hablando puntualmente del tema de la pandemia. Entonces, en la medida que ese protocolo se va practicando, se va formando, se hacen simulacros, ¿sí? Nosotros nos evitamos pequeñas fallas o fisuras que pueda hacer que ese protocolo que se armó y que se estudió pueda fallar, ¿sí? Como decía el doctor Salvoni, la apuesta fuerte nuestra ha sido a través de la educación y de la formación de nuestro personal, que es la mejor forma no solamente de prevenir el tema del contagio, sino también de sacar los miedos y las dudas, porque hoy todos sabemos que tanto el personal de la salud como el de la seguridad son el anillo de contención de todo esto. Ejemplifiquemos, llega una persona con síntomas al hospital. Bien. ¿Cómo la asisten? ¿Cuáles son los primeros pasos que hacen ustedes? Bien, supongamos que una persona llega con sintomatología y que quiere ingresar por la guardia, ¿sí? Lo que antes era la sala de espera de la guardia, hoy tiene una ventanilla y está el personal de seguridad que le hace un pequeño cuestionario. En ese cuestionario le pregunta si tiene fiebre, si tiene síntomas respiratorios, como dolor de garganta y demás, si ha tenido tos y si tiene el nexo epidemiológico. ¿Qué es eso? El nexo epidemiológico, que si en los últimos 14, 15 días ha venido de algún lugar declarado, que hoy por hoy básicamente ya no son todos los países sino el resto de las provincias, o si ha tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada, ¿sí? En caso de que esa persona cumpliera todos estos ítems, directamente no ingresa hoy al hospital, sino que por la parte de afuera, ¿sí?, es atendido en uno de los gazebos que está en el tinglado de la guardia, ¿sí? Esto sería un consultorio temporario hasta que nosotros mañana tengamos funcionando el anexo de la guardia, que va a funcionar donde estaba antes el jardín maternal, ¿sí?
Hoy ya está listo, lo están equipando, ¿sí? Se está armando la enfermería, están poniendo las camillas y demás, y mañana va a estar funcionando, ¿sí? Tengamos en cuenta que ha demandado 8 días de trabajo, que se empezó a trabajar el domingo de la semana pasada y que hoy está ya en condiciones. Es decir, después de la carpa esa que está montada fuera del hospital, se trasladaría el paciente a ese pabellón. Por eso, hoy funcionaría esa carpa como un consultorio, ¿sí? Sí. Tendríamos a ese paciente ahí, ¿sí? Cuando el personal de seguridad detecta que es un caso potencialmente positivo, lo primero que hace es le pasa un barbijo. Esta persona se coloca el barbijo y espera en el consultorio que se ha improvisado hoy con uno de estos gazebos en el tinglado de la guardia. Sale el médico y el enfermero con el equipo de protección personal, lo evalúan y en caso de ser positivo se traslada vía servicio coordinado hasta un centro que hoy es el Hospital Central, ¿sí? Porque es el lugar donde se toman las muestras y demás. Insisto, aclaro que es hoy porque estamos en una etapa de contención. El día que eso ya pase, que pasemos de esa fase, probablemente la próxima parada sea el Hospital Perrupato o, por qué no, en nuestro hospital. Es decir, por ahora no quedarían internados en el Hospital Saporiti los pacientes. Hoy por hoy no. De todas formas, hay una guardia epidemiológica donde se llama, se consulta y ahí nos dan las directivas de que sí se ha trasladado en efecto al central o puede ser al NOTI en el caso que sea un niño y demás. Siempre antes de hacer el traslado se llama y se consulta. Y doctor, todo esto que se va a montar en el albergue del polideportivo, en el club de día de la municipalidad, ¿para qué va a servir entonces si no van a quedar internados en Rivadavia? Bien, no, lo que pasa es que esto es una proyección, dada la dificultad que genera esto, porque digamos no podemos pensar en qué es lo que va a pasar de acá a un mes, habiendo habiendo tomado todas las medidas que tomó el gobierno del aislamiento social. Entonces, digamos, nosotros previendo que esto pudiera, aún tomadas todas esas medidas, desbordarse, tenemos en cuenta estos lugares como el albergue del polideportivo, el hogar de día, el centro empleado de comercio, bueno, y hay otros lugares también que están a confirmar, un colegio y el Ducal, los camarines del Ducal. Esos lugares no están en este momento armados para esta parte de la pandemia, porque no estamos cerca todavía de esa situación. Digamos que esto sería una previsión a un plazo un poco más adelante, ¿no? ¿Qué pasa si los pacientes necesitan de manera inmediata ser trasladados a una terapia? Sí. ¿Va a intervenir el sector privado en Rivadavia? Tenemos 2 clínicas con terapia intensiva. ¿Van a trabajar en conjunto? ¿Se va a armar una mesa de diálogo? ¿Cómo están en eso? Nosotros tuvimos una reunión con representantes de las 2 clínicas con internación en Rivadavia y bueno, estuvimos viendo qué disponibilidad había y bueno, ellos tienen sus obligaciones básicamente con el PAMI y bueno, y el PAMI justamente es un grupo etario que puede llegar a ser afectado, que hasta el momento, como lo que conocemos de esta infección, afecta a ese grupo etario, de manera que puede que en algún momento no nos puedan responder ellos con la recepción de un paciente, de un paciente mutualizado, por ejemplo. Así que ellos estarían reservando sus camas para contener su problema. Y los efectores como el nuestro tendrían un nivel de mayor complejidad ya estipulado desde el Ministerio. Hospital Central, Lago Mayor, NOTI. Y después se seguirá escalonando, como dijo la doctora Coparoni, Perrupato y últimamente nosotros. Después en ese último escalón de que tengamos que internar nosotros, tenemos las camas a disponibilidad en el hospital, que son... ¿Cuántas tienen? En total tenemos 60 camas, con toda la reorganización que ha significado en los servicios esta pandemia, porque digamos que esas camas son con las que cuenta el hospital, pero ha habido que modificar y digamos abocar todas las tareas del hospital
a lo que probablemente nos traiga esta contingencia, ¿no? Sí, para ampliar un poquito el tema de la distribución de camas, tenemos 54 camas distribuidas en los 3 servicios, entre la maternidad, pediatría y el ala que comparte cirugía con clínica. Lo que es la casa o el hogar de las mamás de los chicos que están en la NEO, sí, tiene 3 habitaciones con 2 camas cada una, por lo tanto eso también podría adaptarse a una sala de internación. Ahí sumamos las otras 6 y llegamos a los 60. Y en el anexo de la guardia, el que va a empezar a funcionar entre hoy y mañana, ahí tenemos una sala de mayor tamaño donde entrarían 2 camas más, ampliando a 62 la capacidad de internación del hospital, teniendo en cuenta que como esa zona, el jardín maternal, es parte del edificio viejo, no tenemos oxígeno central en esa zona, entonces básicamente sería como una sala de preinternación o previo traslado, que tenemos obviamente todo el equipamiento previo a un traslado, ¿sí? De todas formas, todas estas medidas y estas decisiones se toman a nivel regional. Por eso insistía que nosotros, previo a derivar un paciente o contenerlo, se hace un llamado a la guardia epidemiológica, donde ellos tienen la situación actualizada de cada uno de los efectores públicos a nivel regional y central, y en base a las normativas que ellos nos den, va a ser lo que vamos a hacer con ese paciente, y obviamente dependiendo de la gravedad del paciente, ¿sí? ¿Se necesitan respiradores en el Saporiti para la atención a los pacientes? En este momento no serían necesarios los respiradores. La provisión y acondicionamiento de respiradores, monitores multiparamétricos, disponibilidad de máscaras especiales para la situación, sería una previsión, digamos, a un plazo un poco más adelante, ¿no? Porque en realidad hoy el hospital no necesitaría más que el respirador que tiene funcionando en la sala de shock que se habilitó el año pasado en el hospital, que está en la guardia del mismo. Entendamos que por una cuestión organizativa, sanitaria regional, nuestro hospital tiene una complejidad menor. O sea, no es que... Los hospitales están definidos por categoría. Sí, señor. Sí. No es que nosotros, porque por ahí escuché, ¿cómo puede ser que Saporiti no tenga un respirador? El tema es el siguiente. Insisto con el tema de la atención primaria de la salud y que los servicios se van organizando de menor complejidad a mayor complejidad. Yo entiendo que la población de Rivadavia ha crecido. Entiendo que el hospital hoy por hoy necesita aumentar sus servicios y aumentar su nivel de complejidad. Pero nuestro hospital, al no tener una sala de terapia intensiva, no nos sirve de nada tener 3 o 4 respiradores si no tenemos todo lo que se necesita alrededor de un respirador. Y no me refiero solamente al recurso material, sino también al recurso humano. Al margen de eso, esta conducción ha tomado los recaudos suficientes como para equipar un par de salas con una complejidad un poco mayor de la que estaría hoy teniendo nuestro hospital. ¿Han pensado en guardias viduales? Porque también habrán pacientes, guardias paralelas. Uh-huh. De hablar de que si viene un paciente con un problema de angina o de apendicitis o qué sé, un problema, se quebró una pierna, no sé, ¿no van a tener que atenderlos en el mismo lugar? Bueno, justamente esa sala que es el antiguo jardincito que sí, el municipio nos ha refaccionado, esa sala es la sala para este tipo de contingencias, y justamente todo lo que es este operativo, ¿no? Que se hace, que es desde el ingreso del paciente al primer contacto con la gente de vigilancia, lo que tiende es a aislar y separar al paciente con posibilidad de contagio, o con, al probable caso de coronavirus, ¿no? Entonces, el paciente no ingresa al hospital general directamente, primero en contacto con el personal de vigilancia, es retirado a esa carpita en este momento, que ahora cuando se habilite esta sala de la esquina, el paciente va a pasar a ese sector y va a quedar totalmente aislado del resto del hospital. La guardia volverá a ser la de antes. No. La guardia siempre ha sido igual. Hoy sigue funcionando de la misma manera. De la misma manera. El paciente que no tiene síntomas respiratorios ingresa por una puerta y es atendido como normalmente se hizo, conservando toda la disponibilidad de servicios de antes. Doctora, nos han consultado por una información que trascendió en los últimos días y fue también tema el año pasado, lo charlamos con Manolo Liberal,
del posible cierre del servicio de neonatología. ¿Esto es así? No, no es así. Y como dije recién, si hay algo que queremos con el doctor Salvoni, nos planteamos de entrada cuando se nos planteó el desafío de la conducción de este hospital, es no solamente mejorar y ampliar los servicios que ya tiene el hospital, sino adquirir mejores servicios, tanto en calidad como en complejidad. Esto es un rumor que se estuvo corriendo. Entiendo que han habido quizás autoridades anteriores o gente del ministerio, desconozco, que hayan intentado o por ahí deslizado el rumor de un probable cierre de la NEO. Creo que Rivadavia se lo merece, ¿sí? Que es un servicio que funciona, tiene buena calidad de servicio, pero atento a la emergencia sanitaria, no solamente nosotros, sino desde el Ministerio de Salud, tanto de la Nación como de la provincia, la directiva es redistribución tanto del recurso humano como del recurso material. Entonces, nosotros hoy por hoy, una de las cosas que tenemos que hacer es reforzar la guardia general con una guardia pediátrica, y como no tenemos en este momento pediatras de guardia, lo que se le ha solicitado al servicio de neonatología es la colaboración con la atención de los niños en la guardia general. ¿Y la NEO hoy cómo está funcionando? La NEO tenía 2 chicos internados que se dieron de alta, y el doctor Salvoni ha estado en permanente reunión, tanto contacto telefónico con la doctora Felici, que es la jefa de servicio, como ayer feriado tuvimos reunión con la jefa de enfermería y otra de las enfermeras del servicio. ¿Pero se han recortado las atenciones en ese servicio? Eso por orden ministerial. Los pacientes en neonatológicos van a ser derivados al Hospital Perrupato. ¿Por esta crisis pandémica? Solamente durante esta crisis de pandemia. Es solo por cuestiones de emergencia sanitaria, pero entiéndase que no solamente la neonatología ha tenido sus servicios resentidos, sino todos los servicios del hospital. Por ejemplo, no hay cirugías programadas, el control del niño sano se ha suspendido, pero eso no es una decisión nuestra. Esas son directivas que se han tomado a nivel ministerial atento a la emergencia sanitaria. Nosotros hoy por hoy no podemos tener paciente sano o circulando dentro del hospital, donde necesitamos que el hospital no sea un centro de contagio de enfermedades, sino además tener el personal atento, trabajando y abocado exclusivamente a esta pandemia. ¿Hay médicos que integran los grupos de riesgo que hoy no están trabajando en el hospital? Sí, o sea, hay médicos que están en sus domicilios, afectados, digamos, al manejo de un número telefónico para consultas de un 0800, ¿no? Para que la gente pueda consultar, digamos, cumpliendo su débito laboral en el domicilio, porque tienen factores de riesgo de infección, ¿no? Es el 0800 que se maneja a nivel del Ministerio de Salud de la provincia, ¿sí? En la cual ellos tienen una central telefónica que redistribuye las llamadas en 5 celulares. Uno de esos celulares lo tenemos nosotros, nos hemos hecho cargo desde el hospital y lo están trabajando con un esquema de guardia de 24 horas estos médicos que han quedado excluidos de la asistencia efectiva al hospital. Entonces ellos tienen un sistema que está organizado de 24 horas con un cuaderno, con todas las normativas, y ellos son los que recepcionan esas llamadas del 0800 que está centralizado a nivel del Ministerio de Salud de la provincia. Me quedé pensando, el tema de la cirugía, si hoy aparece un paciente que necesita inmediatamente una operación, ¿qué hacen? Se realiza. ¿La efectúan? Se realiza. El quirófano no se ha desmantelado, ¿sí? Están los cirujanos, está el servicio, el quirófano está funcionando. Lo que se han restringido son las cirugías programadas, ¿sí? Atento a que si esa urgencia llegara en el transcurso del día, la cirugía hoy se realiza en el hospital, pero también es cierto que nuestro quirófano no funciona a las 24 horas. Entonces, si esa urgencia llegara después del mediodía, se pasa a un centro de mayor complejidad, en nuestro caso sería el Perrupato, que ellos sí tienen servicio de cirugía a las 24 horas. Un poco la restricción que hemos hecho de cirugías programadas, de consultorios externos, obedece también a que así como en la población tiende a disminuir la circulación de la gente para evitar el contagio, los hospitales, por ser un lugar de tránsito de pacientes con enfermedades también infectocontagiosas, pueden ser un punto de partida de la infección. Entonces,
En situaciones de emergencia epidemiológica, sobre todo enfermedades infectocontagiosas, es importante reducir la circulación de gente en los hospitales. También por eso explico esto, porque esto para que la gente por ahí comprenda de que no se trata de quitar servicios a la gente, sino también de evitar un probable foco infeccioso en la sociedad. Hay gente que le gusta ir al hospital, a la guardia, que reiteradamente por cualquier dolor o síntoma se traslada a la guardia, que es lo que hoy no hay que hacer. Evitar justamente llegar a los centros de salud o a las guardias para un probable contagio, como usted dice, doctor. Sí, hoy día los médicos de guardia en muchas oportunidades hacen el primer interrogatorio detrás, o sea, cuando el personal de vigilancia les dice los síntomas del paciente, hacen el interrogatorio detrás del mismo vidrio para las enfermedades que son de una consulta que puede ser solucionada sin el ingreso del paciente al hospital. Hay que tener en cuenta que el 80% del diagnóstico de las enfermedades se realiza a través del interrogatorio, razón por la cual es importante ese interrogatorio y no es el médico no me quiso ver, no me vio, porque muchas de las enfermedades no necesitan mucho más que un buen interrogatorio. Entonces hoy, en esta situación, evitamos todo el contacto entre personas, entre las personas entre sí, las personas con el personal del hospital. Nos cuidamos todos y de esa manera vamos a salir adelante de esta pandemia. De todas formas, hemos tenido una muy buena respuesta de la población de Rivadavia. La verdad es que el número de consultas innecesarias en la guardia se han reducido en forma sumamente importante, lo cual agradecemos a la población. Y con esto llevarles la tranquilidad de que no es que el hospital se haya quedado sin servicios o que las personas no tienen dónde consultar ante una urgencia. Insisto que la guardia está funcionando igual que lo ha hecho siempre, pero sí es cierto que hemos tenido una reducción importantísima de la cantidad de consultas. Uno de los colegas nos contaba que un promedio de 200 consultas que habían tenido habitualmente, uno de los días pasados tuvieron 50, una reducción más que importante. Significa que la gente por ahí va sin necesidad al hospital. O que hoy por hoy han tomado conciencia de, hay que priorizar de que otras se cosas. tienen que cuidar. En días pasados trascendió de que había una mujer que llegó al hospital con síntomas, intervino la policía, después también a través de las redes sociales hablaban de que se escapó, que se fue del hospital. ¿Qué pasó con esa persona? No, esa persona no resultó ser un caso sospechoso, había tenido síntomas respiratorios, pero no reunía por definición lo que es un caso sospechoso. Había estado de viaje, pero ya había pasado el periodo de cuarentena y había consultado por síntomas que no eran los que correspondían nada más que lo único que había tenido era un viaje 15 días atrás, pero no tenía ningún síntoma. Así que no fue una falsa alarma. ¿Están monitoreando algunos ciudadanos que sean posibles casos o sospechosos? No tenemos casos sospechosos nosotros todavía. Solamente hay algunos que han salido, digamos que han salido los médicos con todas las medidas de protección a atenderlos en el gazebo, pero que ninguno. Sí, la gente por ahí me voy a detener, porque justamente ese día de la persona esta que se acercó al hospital, la policía fue con los trajes que utilizan por las recomendaciones de seguridad. Que vean a un médico vestido con ese traje no significa que a la persona que están atendiendo ya tiene el virus. No, para nada. Lo único que significa es que el médico va a atender a un paciente que va a determinar si resulta ser un caso o no, pero no lo cataloga como caso por el hecho de que el médico esté vestido de esa manera. Estas cosas son las que se han ido puliendo y las que hemos trabajado de lunes a lunes con todo el personal, justamente para evitar falsas alarmas, para evitar asustar, para que cada una de las personas use estrictamente el equipo de protección que necesite en los casos que sea necesario, porque si yo voy pasando por la vereda del hospital y veo de repente que hay gente que está con un montón de trajes, con antiparras, con barbijos, lo único que genero es miedo. Por eso es que se ha trabajado muchísimo en la formación y en la información de nuestro personal, pero
hablando de todo el personal por igual, no solamente médicos, enfermeros, personas de seguridad, administrativos, personal de limpieza, todo el personal del hospital, y a través de la información y de la formación bajar estas falsas alarmas. ¿Han incrementado la cantidad de médicos en las guardias o mantienen los mismos? Bueno, el incremento ahora, en esta fase de la pandemia, va a ser la parte de pediatría, ¿no? La parte de pediatría. Después los otros quedan a disposición para cuando se los necesite, en caso de que en algún momento haga falta. Pero hoy por hoy el incremento estaría dirigido hacia la parte pediátrica. ¿Cómo trabajan con el área departamental y el servicio coordinado? Bien, bueno, con el área departamental nosotros resultamos ser uno de los centros a los que ellos derivan, por el hecho de que tenemos estudios complementarios para realizar y porque somos, digamos, el escalón que le sigue al centro de salud en complejidad. Estamos en permanente contacto. En toda la estrategia sanitaria en este momento ha sido elaborada en conjunto con el área sanitaria, con la doctora Santarelli y su equipo. Entonces, digamos que estamos en permanente comunicación y atentos a las necesidades de ellos también. Con el servicio coordinado es independiente en este caso, que obedece al llamado de un número que es el 911 y no depende de nosotros del hospital, sino directamente del ministerio. Me consultan si hay viajeros que ustedes tengan en conocimiento que han llegado a Rivadavia y se los estén controlando. Usted dijo recién no tenemos ningún caso, pero hay datos de que hay personas que han llegado desde el exterior y están aisladas. ¿Cómo se controla eso? Bueno, cuando ingresan al país o a la provincia, ahí se le toman los datos y se los contacta a través de vía telefónica, y si en algún momento alguno presenta síntomas, ahí se le hace llegar asistencia. Eso no es una competencia no estrictamente del hospital. Nosotros, por ejemplo, como hospital sí tenemos el listado de todos aquellos empleados del hospital que han estado de viaje, ¿sí? Eso lo tenemos perfectamente identificado, estamos comunicados con ellos, sabemos dónde está cada uno, dónde están cumpliendo su cuarentena, y hay muchos de ellos que están cumpliendo con su débito laboral desde su casa. Pero es una competencia, digamos, que excede lo del hospital. Nosotros nos encargamos de nuestros empleados que estaban de viaje en zonas endémicas. Se lo consulté a la doctora hace unos días en la conferencia en el Bianchi. Ya han pasado algunos días justamente. ¿Se puede estimar cuándo puede ingresar el virus? ¿Eso se puede manejar? ¿Se puede saber? Acá el departamento, digo. Hoy por hoy es muy difícil de estimar eso. Es muy difícil por dos razones. Primero que nada, que tenemos un retraso en el diagnóstico de esto. Todos sabrán que el diagnóstico se hace en el Malbrán, estaba centralizado, recién hace muy poquito tiempo han descentralizado en otros 5 centros el tema del diagnóstico. Entonces, sería muy fácil hacer esa proyección si nosotros tuviéramos esos kits diagnósticos y pudiéramos hacer el hisopado y el diagnóstico acá en unas horas versus los 4 o 5 días que nos llega de retraso de eso. Entiendo que la idea es descentralizar esos kits diagnósticos y que nos llegaría a la provincia. Tengamos en cuenta que Mendoza en un principio no era prioridad para recibir esos kits porque no tenía casos. La realidad es que se hicieron el diagnóstico de esos 5 casos iniciales y los que han seguido llegando, los resultados que han seguido llegando han sido todos negativos. Esos 5 pacientes que tiene Mendoza están todos en buen estado de salud, ¿sí? Están todos chequeados los contactos, se sabe de dónde, cuál ha sido la vía de contagio y están todos contenidos. También es cierto que hay aproximadamente 29 casos más que están siendo estudiados, que están todos debidamente aislados y chequeados los controles, o sea, hecho el estudio epidemiológico. ¿Quería agregar algo, doctor? No, eso no. Bueno, es importante llevarle tranquilidad a la gente. En este momento, aturdidos de todo lo que consumimos a través de los medios, que algunos informan y otros meten miedo más que otra cosa. Pero el otro día veía un noticiero que arrancó la noticia diciendo
Malas noticias. Primer caso comunitario. Me parece que está bueno decir, se conoció el primer caso comunitario, pero no agregarle mala noticia, que es lo que a la gente inmediatamente le impacta y la pone en alerta. Me parece que está ahí también trabajar desde todos los actores que estamos involucrados en esto, nosotros como medio de comunicación, ustedes como profesionales de la salud. ¿Cómo se le llega a la gente con un mensaje tranquilizador? Que no hay que entrar en pánico, porque el virus en algún momento nos puede llegar a todos, eso ya está confirmado, pero que no todos los casos son mortales. Claro. Se trata el virus, se puede curar. Sí, en realidad el Se mayor trata con el aislamiento, porque no hay medicación. Sí, pero el mayor porcentaje de personas que adquieren la infección evolucionan favorablemente y sin complicaciones. O sea, el problema está en la gran transmisibilidad que tiene este germen. Y atendiendo a eso es que se hace esto del aislamiento, ¿no? Y se busca tomar estas medidas para evitar el contagio. Pero en realidad la mayor parte de los casos son casos leves, como pasa en cualquier otra virosis. Hablemos, por ejemplo, de la gripe, que la gripe también comparte la misma vía de contagio. También es una enfermedad respiratoria que se contagia a través de secreciones oronasales, ¿no? Y bueno, digamos que no debiéramos tenerle mucho más miedo que a una gripe. Lo que pasa es que la gran transmisibilidad que tiene la hace diferente, ¿no? Entonces, si nosotros atendemos a eso, cuidándonos y respetando las medidas que ha dispuesto el gobierno, vamos a evitar muchísimos problemas. Debido a que tampoco hay mucho tratamiento para esta enfermedad, eso se sabe. Por ahí circulan algunos tratamientos que no tienen aval científico. Ojo con eso también, porque no tenemos que confiarnos, porque todavía no hay un tratamiento con aval científico. Entonces, por hoy lo que tenemos que continuar en esta etapa y reforzar día a día, momento a momento, es el tema del cuidado para evitar el contagio. Hoy, si nosotros le ganamos a esto, es porque hicimos bien las cosas desde el momento, desde nuestra responsabilidad de cuidarnos del contagio y de evitar de contagiar a los demás. Doctora, para finalizar, no podemos hablar hoy de lo que por ahí piensan hacer a futuro, hay que pasar esta pandemia, pero digo, para los ribadenses que nos están escuchando, ¿con qué hospital contamos hoy quienes vivimos en este departamento? Hugo, con respecto a eso, nosotros asumimos hace 20, 25 días y nosotros teníamos toda una agenda con el doctor, una serie de proyectos a corto, mediano plazo. Todos estos proyectos fueron dejados de lado y nosotros desde el día 1 que estamos trabajando todo el día y todos los días, porque nos hemos pasado feriados, sábado y domingo en el hospital, poniendo en condiciones el hospital en las distintas etapas que nos puedan llegar a atravesar, ¿sí? Entonces, si bien hoy tenemos un hospital preparado para esta fase de contención, en el caso de que nos llegara algún paciente con síntomas y poder aislarlo, también estamos trabajando en segundas y terceras líneas, ¿sí? Para que, llegado el momento, si tenemos que actuar y tenemos que ser un centro de internación, podamos hacerlo. Como te decía, la complejidad de nuestro hospital por ahí no lo permite, porque, insisto, no somos un hospital de alta complejidad que necesitemos tener una terapia. Sí está en los planes el tema de acondicionar 2 salas que serían de una complejidad mayor. Hoy ya tenemos el equipamiento y se está acondicionando. Entonces, transmitirle tranquilidad a la gente de que estamos preparados, que se han reorganizado toda la distribución de camas, personal y recursos para poder contener esto. Obviamente que va a ser dependiendo de la fase que nos toque, ¿sí? Cuando hablamos de la fase que nos toque, les vamos a explicar por qué el tema de las medidas de prevención. Muchos habrán escuchado el tema o la frase de aplanar
la curva. La curva. Yo puedo tener un hospital de altísima complejidad, puedo tener una terapia con 10 camas, pero si a mí de repente me ingresan 300 personas con necesidad de terapia intensiva, por más sistema de salud de altísima complejidad que tenga, no voy a poder satisfacer esas necesidades. En cambio, si yo con el aislamiento preventivo, no es que voy a hacer que no tenga ningún caso de coronavirus, pero voy a tratar de distribuirlos en el tiempo, de forma tal que yo pueda ir atendiendo los casos graves y en la medida que vayan mejorando, pasándolos a una sala de menor complejidad y tener esa disponibilidad de cama. Entonces yo ya no voy a recibir una gran masa de personas graves en un corto periodo de tiempo saturando el sistema de salud, sino que los voy a tener más distribuidos a lo largo del tiempo. Entonces la idea con todas estas medidas no es que nos vamos a salvar y que nadie se va a infectar, es tener un sistema de salud que pueda contener a las personas que vayan llegando al hospital y que podamos en lo posible resolver los casos acá. Si la gravedad lo amerita, lo necesita, se pasará a un sistema asistencial que sea de mayor complejidad, como en este caso lo es para nosotros el Perrupato o en su defecto el Central. Doctor, una recomendación final. Sí. Bueno, que continuemos tranquilos. Me gustaría poder transmitirle esto, la calma. El hospital está organizado. Cuando comenzamos con la organización de toda esta situación, con la doctora Coparoni decidimos conformar un comité con el cual respaldamos todas nuestras decisiones, un comité que está conformado por los médicos, los jefes de los servicios, no solamente médicos, sino de enfermería, hay gente de la parte administrativa, hay gente de mantenimiento, hay de cada parte, ¿no? Los jefes están todos, los jefes de los servicios. Y además están, hay gente administrativos, hay farmacéuticos, bueno, hay seguridad e higiene. Seguridad e higiene. Ese equipo es con quien nosotros nos reunimos desde que iniciamos a tomar decisiones con esto y con quien discutimos. En principio, cuando lo conformamos, no teníamos infectólogo, pero hoy, hace 2 semanas ya se incorporó la infectóloga. Con lo cual, en principio quedó la doctora Agustina Carrasco al frente como, digamos, referente de ese comité y ha seguido ella trabajando firme también con nosotros, pero ya con la orientación más específica del infectólogo. Eso lo comento porque tiene que tener la población la tranquilidad de que no es la decisión de una persona nada más acá a ver cómo vamos a recibir esto, sino que es un trabajo en conjunto. En equipo, planificando cada una de las estrategias que hemos llevado a cabo. Y refuercen las medidas de prevención que es hoy, en este momento. Quizás de acá a 15 días tenemos que hablar de otras medidas, pero hoy las medidas que nosotros tenemos que tomar es el respeto y la prudencia con las medidas que ha implementado el gobierno. Es la herramienta clave hoy. Sí, yo lo que quiero es a través de este medio agradecer en primer lugar al personal del hospital que se ha puesto la camiseta y nos están acompañando muchísimo en esto. Por ahí nosotros podemos llegar a ser la cara visible, pero atrás nuestro hay un montón de gente que está trabajando en las distintas áreas del hospital para que la gente de Rivadavia no quede desprovista de ningún servicio, desde la entrega de leche hasta el sostenimiento de consultas con el servicio de salud mental. Digo, hoy por hoy la población de Rivadavia no está desprovista de los servicios de salud y eso es gracias a que el personal del hospital nos ha colaborado trabajando, ya sea desde el hospital como trabajando desde su casa. Y por otro lado también agradecerle a la población de Rivadavia la colaboración. Pedirles un poco de paciencia, ¿sí? Hoy por hoy hay servicios que lamentablemente los hemos tenido que cerrar por cuestiones básicas de la emergencia sanitaria y que son directivas que nos han pasado desde el ministerio, como es el control del niño sano, como son las cirugías programadas. Les pedimos un poquito de paciencia. Una vez que la tormenta pase, vamos a poner el hospital en condiciones y vamos a retomar todos los servicios que hemos tenido que suspender y ojalá podamos aumentarlos. Sí, otra cosa que quería comentar es el tema del trabajo que comienza a realizar el servicio de salud mental del hospital.
hoy por hoy también restringido, digamos, en sus consultas en forma presencial, pero han elaborado un programa que está formado, digamos, por todos los empleados psicólogos y psiquiatras del hospital, que se basa en la atención telefónica de los casos no urgentes. Hay personal disponible también en el hospital, siempre cubriendo las necesidades de la urgencia, pero consultas telefónicas de 8 de la mañana a 20 horas, con líneas telefónicas que ya vamos a transmitir, no las tengo en este momento, pero que ya las vamos a pasar. Y esas consultas telefónicas van a ser, digamos, para 4 ejes de trabajo que ha preparado el Servicio de Salud Mental. Uno, para los casos que puedan ser probables o, digamos, sospechosos o confirmados en algún momento, para los familiares de esos casos, para la sociedad, para la comunidad, ¿no? Y otro trabajo especial que va a realizar con el personal del hospital, ¿no? Porque el personal del hospital acá también lo tenemos muy en cuenta, porque son los que van a salir a atender a los casos, y tiene un trato también distinto a esto. Entonces, Salud Mental ha dividido en esos 4 ejes y va a estar a disposición de la consulta telefónica. También se van a mantener la disponibilidad de recetas. Quizás las recetas esas se hagan por 2 meses, cosa de que el paciente no tenga que circular, por lo menos hasta que esto se restituya al funcionamiento habitual del hospital. Perfecto, les agradezco mucho. Sé que tienen que ir a trabajar porque estamos en un momento en que la población necesita de ustedes. Gracias por poner en riesgo, porque ustedes también son parte de todo esto y fundamental. Y espero que la próxima entrevista sigamos hablando de que no hay casos, o que son mínimos los casos que tenemos en Rivadavia. Gracias, doctora. Gracias, Hugo. Estamos a disposición. Gracias, doctor. Hugo. Gracias, Hugo. Gracias. Bueno, las autoridades del Hospital Saporiti llegaron con un objetivo. Esto del coronavirus les cambió todo en el camino, pero están trabajando para que estemos tranquilos los rivadavienses.